Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver los derechos humanos. Los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos cuáles son sus derechos en la sociedad, asimismo sus obligaciones y responsabilidades que esos derechos conllevan, pero deben evitar que lo políticamente correcto en el concepto de derechos y obligaciones suplante a la ética, al sentido común y a la objetividad. A todo derecho corresponde una obligación. Cuando en la práctica no existen algunos de los derechos humanos o los han calculado, hay que intentar ganarlos a pulso sin esperar a que el papá Estado los conceda. En este caso, primero cumplir con las obligaciones inseparables a esos derechos para después poderlos reclamar. Los derechos humanos que son tomados de la ley natural se definen como inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica, para que todos puedan ejercer las cualidades de la inteligencia, el talento y la espiritualidad. Los derechos humanos nos corresponden a todos, desde la concepción hasta la muerte natural, estén o no escritos en las leyes de los estados o naciones. Las obligaciones humanas también deben estar escritas en las leyes civiles y religiosas para su total cumplimiento. Los derechos humanos no son negociables a la baja por ningún motivo. Solamente la dejación de los ciudadanos origina que se vaya perdiendo el derecho a realizarlos, a vivirlos. Hay muchos derechos humanos y su enumeración total es difícil. Cada uno los puede denominar como guste mejor y ponerlos en el orden de preferencia que considere conveniente, de acuerdo a sus creencias o preferencias políticas, sociales, etc. Aunque haya otras opiniones, relaciono lo que nos parece los más importantes. El derecho a la vida y a la libertad religiosa no son unos derechos más, sino unos derechos fundamentales que tienen un sentido importante en la protección de los ciudadanos, de los seres humanos. Asimismo, el derecho a nacer, a vivir y expresar libremente la fe de cada uno. Son derechos humanos que deben estar en todas las constituciones democráticas y nunca sujetos a la dictadura de lo políticamente correcto. La Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, hecha por la ONU, consta de un preámbulo y 30 artículos que recogen los derechos de carácter político, social, económico y cultural. Posteriormente se han ido matizando y ampliando. Los artículos 1 y 2 recogen principios básicos en los que se sustentan los derechos a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad y no discriminación. Los del 3 al 11 son de carácter personal. Los del 12 al 17 son de los del individuo en relación con la comunidad, es decir, un tanto sociales. Los del 18 al 21, los de pensamiento, conciencia, religión y libertades políticas. Los del 22 al 27, de carácter económico, social y cultural. Y del 18 al 30 repasan las condiciones y límites con que deben ejercerse dichos derechos. A cada derecho, hemos dicho, le sigue una obligación. Por lo tanto, las obligaciones humanas. A todo derecho humano le corresponde una obligación equivalente, de acuerdo con los valores de las personas y su ética. Las obligaciones son compromisos libres que surgen de la libertad individual o de la colectividad. Las obligaciones humanas, cuando están bien cumplidas, son parte de la solución a los problemas de los derechos humanos no cumplidos. Aunque cada vez es más difícil cumplir con una obligación, aun cuando sea fácil, lo cómodo es exigir derechos y olvidarse de cumplir las obligaciones. Por eso los padres de familia deben enseñar a sus hijos que las obligaciones humanas tienen varios niveles: nivel individual, familiar,
nivel colectivo, social, nivel nacional y nivel internacional. Los padres tienen que asumir muchas de las obligaciones. Hemos entonces dicho que los padres tienen que asumir muchas de las obligaciones que tienen relación con sus hijos en los procesos de formación, de educación en torno a los derechos humanos. Particularmente es poner las bases mientras estos son menores de edad para que ellos conozcan sus derechos, pero también sus deberes para con la sociedad, para consigo mismo, para con la familia. Aunque estos tienen que ser conscientes de cumplir con sus verdaderas obligaciones, aquello que les corresponde. Es la única manera de, mediante estos procesos educativos, hacer que los hijos sean auténticamente libres, solo en la medida que son responsables de sus actos. Los padres entonces tienen que explicar muy claramente a los hijos las obligaciones humanas, porque algunos se han acostumbrado a pensar que todos tenemos derecho a todo, puesto que no se les ha hablado de las obligaciones inherentes a los derechos. Entonces, este proceso educativo tiene que ir acompañado de los derechos que tiene el ser humano, pero también de las obligaciones que conlleva cada derecho. Algunos se han habituado a que sea el Estado el que provea de todos los derechos humanos que conllevan una acción positiva y recursos económicos. Sabemos que el Estado reconoce estos derechos, pero no suele ser lo normal y cada ciudadano tiene que intentar conseguir por su cuenta el cumplimiento de los derechos humanos, como por ejemplo educación, salud, vivienda, etc. Las naciones no pueden ser paraísos de los derechos e infiernos de las obligaciones. Nunca ha existido esa posibilidad de conseguir derechos y no tener obligaciones, ni en las sociedades más donde las riquezas son abundantes, las sociedades más ricas del mundo. En el primer mundo las obligaciones suelen ser más benignas que violentas y los derechos más humanos y más respetados. Cada persona, según el puesto que ocupe en la sociedad, debe tener muy en cuenta estos diferentes niveles, pues no es correcto inhibirse de las obligaciones humanas, cumpliendo nada más las obligaciones cercanas o que crea que aquellas que más le atañen, es decir, aquellas que tienen solamente relación con él, pero que no miran al otro. Las obligaciones no desaparecen, aunque no se practiquen. Algunos no hacen nada para cumplir con sus obligaciones porque están muy ocupados en no hacer nada por el otro. Los que no cumplen con las obligaciones derivadas de los derechos humanos producen un elevado costo social de la aplicación de los derechos humanos. Este costo tiene que ser pagado por el resto de los ciudadanos. La obtención de los derechos humanos históricamente se ha conseguido siempre a través del esfuerzo colectivo de los ciudadanos guiados por sus líderes. Nunca han sido regalados. No se pueden pedir nuevos derechos o mejorar los existentes si previamente no se han cumplido las obligaciones ciudadanas. Por eso es necesario, ahora más que nunca, cumplir con las obligaciones que conllevan los derechos. Existen muy pocas enseñanzas sobre el cumplimiento de las obligaciones humanas inherentes a los derechos humanos, aunque haya muchos estudios, cursos y conferencias sobre estos derechos y sobre este rubro. Hay leyes nacionales e internacionales sobre las obligaciones que tienen los gobiernos, las empresas y la sociedad en su conjunto para que establezcan y cumplan los derechos humanos, pero no hay leyes que a la sociedad le exijan cumplir determinadas obligaciones que esos derechos conllevan. La obligación de asistir a la escuela y educarse con esfuerzo, como los padres, maestros y la sociedad exige, justificando así los gastos producidos por la familia o la sociedad. La obligación de ayudar a los que de verdad tengan necesidades, incluyendo a los que son diferentes o extranjeros. Me refiero a diferentes en aquellos que piensan diferente a nosotros, que tienen una religión diversa a la nuestra, evitando así el racismo y el rechazo a personas de una cultura diferente a la nuestra. La obligación de conocer y practicar las virtudes y valores humanos, ya que son un beneficio personal, familiar y social.
la obligación de contribuir a la producción y el intercambio de bienes y servicios de acuerdo con las capacidades de cada uno. Y así podríamos añadir la obligación de cumplir las leyes justas y limitaciones que marque la sociedad relacionadas con todo lo que tenga que ver con el respeto hacia el otro. Recordemos, y la libertad. Recordemos que la libertad personal termina donde comienza la libertad del otro. Lo que tenga que ver con el orden público y el bienestar social. La obligación que, por ejemplo, en lo que se refiere a los creyentes, tiene de cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios, e incluso como ley natural a todos los seres humanos. La obligación de cumplir las leyes y respetar las costumbres del país donde se encuentre el emigrante. La obligación de cumplir y respetar todos los derechos humanos y enseñar con el ejemplo a que otros los cumplan. La obligación de dar a la familia la mejor protección y dignidad sin desviacionismos personales. Y así podríamos ir añadiendo otra serie de obligaciones, como la de defender la reputación y honor de nuestra familia, la obligación de denunciar actos de esclavitud, servidumbre, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes o cualquier otro que vaya en contra de los derechos humanos, la obligación de difundir la información recibida para que otros puedan gozar también del derecho a recibirla, la obligación de educarse lo mejor posible académica, laboral y socialmente, aunque suponga sacrificarse de otras cosas, incluyendo la obligación de educarse en la fe, la obligación de educarse y trabajar de acuerdo a sus posibilidades, la obligación de enseñar a los hijos que cumplan todas las obligaciones relacionadas con los derechos humanos, para evitar que si las cumplen se den casos de sobreprotección consentida, o mejor, que si las incumplen se den casos de sobreprotección consentida. Hablamos aquí de influencias. La obligación de los padres de respetar las decisiones de sus hijos, sobre todo cuando son mayores de edad y desean estudiar una determinada carrera, e incluso cuando eligen con quién contraer matrimonio, que no sea aquella parte que les va a otorgar beneficios económicos. La obligación de luchar legalmente por un trabajo que tenga unos ingresos que permitan el desarrollo familiar y social, incluso para conseguir mejorar lo que se tiene. Hay muchas formas de luchar para conseguir mejoras. Las votaciones políticas, la formación profesional, el trabajo bien hecho, la responsabilidad familiar y social, etc. La obligación de mantener vivo el medio ambiente a través de la ecología en el planeta. Aquí se puede ver la encíclica Laudato Si de el Papa Francisco, que abona aspectos interesantes sobre el cuidado de la creación. La obligación de pronunciar a todos o de proporcionar a todos seguridad física y de salud en la medida que sea posible. La obligación de realizar los trabajos en las condiciones a las que se ha comprometido. La obligación de reconocer la personalidad jurídica de los demás. La obligación de rechazar públicamente las leyes que sean intrínsecamente malas y que vayan en contra de la ley moral de la vida. La obligación de respetar el derecho a formar asociaciones pacíficas, políticas, laborales, profesionales o religiosas. La obligación de respetar el derecho a la propiedad, el pensamiento, la conciencia y la religión de los demás. La obligación de respetar la vida privada del otro. La obligación que tienen todos a la buena fama. La obligación de respetar la vida, los bienes y la libertad de los demás. La obligación de respetar la libertad de expresión, de respetar las leyes justas del país, de llegada o de acogida del inmigrante, comportándose como el mejor de los ciudadanos, de forma que el ejemplo de cada uno sirva para mejorar la imagen del grupo. Ahora bien, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Ya hemos enunciado que las características principales son universales, lo que permite que todo ser humano, sin excepción alguna, tenga acceso a ellos por el hecho de ser persona. Los derechos humanos son normas jurídicas, segunda característica, normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los estados. Y si los estados no las reconocen, se les puede exigir que lo hagan, porque los derechos son innatos al individuo desde el momento de su nacimiento. Los derechos humanos son individuales, cada uno
de ellos va unido al resto, de tal modo que negarse a reconocer uno o privarnos de él pondría en peligro el mantenimiento del resto de derechos humanos que nos corresponde. Otro aspecto, los derechos humanos hacen iguales y libres a todo ser humano desde el momento de su nacimiento. Diríamos que desde su concepción, porque es un derecho fundamental el derecho a la vida. Los derechos humanos no se pueden violar, es otro elemento. Ir en contra o ir contra ellos supone atacar la dignidad humana. Son irrenunciables e inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni transferirlos. Por lo tanto, es necesario que su cumplimiento esté en manos de los países que tutelan y representan a cada comunidad de individuos, de modo que son los gobiernos de los estados los responsables de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, el gobierno no puede adoptar ninguna medida que vaya contra estos derechos y en cambio debe promover aquellas otras medidas que sí vayan encaminadas a garantizarlos. ¿Sabes con qué mecanismos se cuenta para ello? Existen varios, pero algunos de los avales para que todo ciudadano tenga acceso a sus derechos universales son la legislación de cada país, el disponer de un poder judicial independiente y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. También existen asociaciones y redes de instituciones nacionales de derechos humanos de ámbito regional y subregional que velan por su cumplimiento, como con sus siglas IDHN, INDH, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Entre las más destacadas podemos mencionar las siguientes: la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de África, la Red de Instituciones de Derechos Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del continente americano, el Foro de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Asia y el Pacífico, el Grupo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Europa. Ahora bien, para ir cerrando esta exposición breve, quisiera hacer las siguientes preguntas. ¿En tu comunidad o ciudad se cumplen o se respetan los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos que se cumplen? ¿Cuáles son los derechos menos respetados en tu país, en tu ciudad, en tu municipio, en tu barrio? ¿Y por qué? Realiza una lista y compártela. La puedes anotar aquí en los comentarios a este video. También les pido que dialoguen en sus familias, en sus lugares de trabajo, en sus aulas de clase, en sus comunidades, en sus comunidades parroquiales, en sus comunidades religiosas. Dialoguen sobre estos aspectos e identifiquen causas y orígenes y qué se puede cambiar. Además, en qué te estás comprometiendo para que esto se cambie, porque recordemos que no basta que nosotros conozcamos nuestros derechos, sino que también los hagamos cumplir y que nos comprometamos para que estos se cumplan de mejor manera, actuando en forma responsable y comprometida. Hasta aquí esta breve exposición. Quisiera, antes de despedirme, añadir algún elemento sobre la cuestión de la democracia. Y la cuestión de la democracia, quisiera mencionar las características y obstáculos de la democracia. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resume el sentido democrático de la estructura social y política de nuestra sociedad, al establecer que la democracia es uno de los principios orientadores de la educación. Y con respecto al gobierno establece que será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La democracia, demos, ciudad, país, grupo humano, y cracia, forma de gobierno, es decir, es la forma de gobierno que es elegida por el pueblo, demo, pueblo, casa. Es una tarea que todos debemos de asumir. Sin embargo, como tarea de todos debemos saber que hay riesgos en su práctica. Aun cuando el pueblo tiene esta grave responsabilidad de elegir a sus propios gobernantes mediante el voto libre y secreto, entonces el pueblo tiene que pedir cuentas cuando un gobierno que fue elegido por él o electo por él no está cumpliendo con aquel programa político que se comprometió. Entonces se debe
llamar a cuentas a aquel gobierno y el pueblo tiene la facultad de deponerlo. Ahora bien, los obstáculos de la democracia, como ya te habrás dado cuenta, pueden ser la injusticia, el crimen organizado, la impunidad, la ignorancia, la ilegalidad, la miseria, el abstencionismo. La democracia es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos. La democracia se basa en los principios del gobierno de la mayoría y de los derechos individuales. Las democracias evitan los gobiernos centralizados, todopoderosos, y los descentralizan en múltiples niveles de regiones y localidades, sabiendo que todos los niveles del gobierno deben ser lo más accesible y dúctiles al pueblo como sea posible. Las democracias corresponden o comprenden que una de sus principales funciones es proteger los derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión y de religión, el derecho a la igualdad, la oportunidad de organizarse y participar plenamente en la vida política, económica y cultural de la sociedad. Las democracias realizan elecciones libres y equitativas abiertas para todos los ciudadanos en edad de votar, que es de 18 años en adelante en la mayoría de los países del mundo, en otros será de 20, 21 años. Los ciudadanos de una democracia no solo tienen derechos, sino también la obligación de participar en el sistema político y a su vez proteger sus derechos y libertades. Las sociedades democráticas se comprometen a respetar los valores de tolerancia, la colaboración y el compromiso. En palabras de Mahatma Gandhi, la tolerancia es en sí misma una forma de violencia y un obstáculo para el desarrollo de un espíritu verdaderamente democrático. La democracia nos conduce a a mejorar la construcción de las naciones, hace más legítima la autoridad del Estado, debilita las identidades comunales, promueve los derechos de la ciudadanía, fortalece al Estado, legitima o legitimiza la autoridad del Estado, disminuye los golpes de Estado, aumenta la legitimidad internacional, fortalece las estructuras administrativas, promueve la paz y el orden internos, promueve la paz internacional, favorece el desarrollo económico, facilita las reformas económicas, aumenta el bienestar social, disminuye la desigualdad, los niveles de pobreza, aumenta los salarios, facilita la reforma social, la reforma agraria, mejora el desarrollo humano, mejora la educación, mejora la salud, evita el hambre. Esto debería ser la democracia. Si no lo hace, evaluemos. Pero también aumenta el respeto por los derechos humanos, promueve la igualdad, sobre todo que debe existir entre el hombre y la mujer. Favorece la protección del medio ambiente, aumenta la confianza y el capital social, hace a la gente más feliz, porque la gente es la que elige a su gobierno y sobre todo evita los gobiernos con ideologías tendenciosas que destruyan, que agredan los valores, las costumbres y las sanas tradiciones de los pueblos, que son los que le han dado identidad y que los hacen ser únicos y irrepetibles, les dan una personalidad propia, sentido de pertenencia, de identidad, de arraigo, de cultura. Por lo tanto, la sociedad está orientada, podría estar orientada a buscar la democracia como una forma de gobernarse a sí misma para que existan relaciones justas en torno a la verdad, donde no haya pobreza, ni corrupción, ni hambre, y todos tengan los mismos derechos a la educación, a la asistencia médica, etc. Hasta aquí nuestra exposición sobre derechos humanos y democracia. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere pax et bonum.